Buenas tardes, hermanos en Cristo Jesús y hermanas, amigos y amigas. Hoy iniciamos la prédica de un nuevo tema que se denomina el culto y la adoración de María. Y el propósito, entre otros, es desentrañar cuál es el origen histórico de este culto pagano, para que sepamos de dónde se origina ese culto a María y de dónde viene la historia. Porque es que, hermanos, si nosotros no estudiamos, si nosotros no leemos, si no investigamos, obviamente que estamos corriendo el riesgo de depositar nuestra fe erróneamente. Yo quiero iniciar esta prédica como he venido haciendo con las prédicas anteriores, iniciándolo con la oración que nos enseñó Dios, nuestro Señor Jesucristo, que es el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu santa voluntad, como en los cielos, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendito el Señor. Hermanos, hoy vamos a orar otro salmo, porque son alabanzas, oraciones que nos van compenetrando cada vez más con Dios nuestro Señor Jesucristo. El Salmo 35, que se llama plegaria pidiendo ser librado de los enemigos, que dice: disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden, pelea contra los que me combaten, echa mano al escudo y al pavés, y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores, di a mi alma, yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan, sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, sin causa cavaron hoyo para mi alma. Véngale el quebrantamiento sin que lo sepa, y la red que él escondió lo prenda, con quebrantamiento caiga en ella. Entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Todos mis huesos dirán: Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que le despoja? Se levantan testigos malvados, de lo que no sé me preguntan, me devuelven mal por bien para afligir a mi alma. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. Pero ellos se alegraron en mi adversidad, y se juntaron contra mí gentes despreciables, y yo no lo entendía, me despedazaban sin descanso. Como lisonjeros, escarnecedores y truanes, crujieron contra mí sus dientes. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo. Porque no hablan paz, y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas.
ensancharon contra mí su boca, dijeron, ea, ea, nuestros ojos lo han visto. Tú lo has visto, oh Jehová, no calles, Señor, no te alejes de mí. Muévete y despierta para hacerme justicia, Dios mío y Señor mío, para defender mi causa. Júzgame conforme a tu justicia, Jehová, Dios mío, y no se alegren de mí. No digan en su corazón, ea, ea, alma nuestra. No digan, le hemos devorado. Sean avergonzados y confundidos aún a los que de mi mal se alegran. Vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. Canten y alégrense los que están a favor de mi causa. Y digan siempre, sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, ahora vamos a alabar a Dios nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único que se merece la alabanza, la gloria, el imperio, la magnificencia y la potencia. Él fue el único que se sacrificó y se crucificó por todos nosotros para redimirnos del pecado. Ningún otro ni ninguna otra se crucificó por nosotros. Él es el Dios vivo. Él resucitó de entre los muertos. Él no está crucificado como muchos creen y enseñan. Él está vivo y vive por los siglos de los siglos. Amén. Y reina también. Alábalo porque Él vive. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Entonemos la alabanza que se llama agradecimiento y demos la honra a Dios como se lo merece. Amén. Agradecimiento dice así. Al meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado, mi corazón se inflama, henchido de emoción, pues no encuentro palabras con que expresar mi Cristo, el agradecimiento de mi alma para ti. Cambiaste tú mi vida, me diste esperanza, y desde aquel instante mi alma recibió un gozo tan sublime que al pasar de los años ha sido cual la fuente de mi felicidad. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Las veces que las pruebas has puesto en mi camino, en vez de ser derrotas, han sido bendición, pues ni por un instante tú me has dejado solo, y así tu santa mano ha sido mi sostén. Permite que mi vida yo ponga por servirte, que dentro de mi mente presente siempre estén tus múltiples favores y tus misericordias, que aún sin merecerlas tuviste para mí. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría elevo con mi voz. Muchas son las cosas que Jesús me ha dado, y en agradecimiento
le sirvo a mi Señor. Amén, Dios mío, gloria. Gloria a tu santo nombre, Jesús, porque en verdad estoy agradecido. Y todos debemos estar agradecidos con Dios por darnos la vida, por darnos la existencia, y mejor aún, porque nosotros sabemos que Él cumplirá su promesa, que es la salvación y la vida eterna para los que creen en su nombre. En su nombre, no en el nombre de más ninguno, ni de más ninguna. Amén. Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, amigos y amigas, siempre les he predicado que así el predicador quiera hablar de un solo tema en específico, le resulta imposible no hacer referencia a otros temas, porque en la Biblia todo está unido, todo está concatenado, en el entendido de que la Biblia no fue hecha en ningún rincón, ni es de interpretación privada, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Entonces, cuando tratamos de hablar un tema, necesariamente tenemos que trasladarnos a otros temas, porque se conjugan todos, porque la Biblia es una unidad. Todos los temas están relacionados. Entonces, después de pensar y meditar durante esta semana sobre qué tema debía abordar al iniciar esta nueva prédica, aún asumiendo correr el riesgo de sufrir el vituperio y el escarnio de muchos idólatras y paganos, me decidí en el santo y poderoso nombre de Jesucristo y he adoptado por predicar el tema que denomino el culto y la adoración a María, porque este tema es medular para los católicos, es principal en medio de la fe que ellos creen o tienen y que se los han inculcado desde niños, obviamente. Pero este tema también me sirve a mí para seguir desenmascarando otra parte de la telaraña del engaño, de la trampa espiritual mortal que ha tejido la secta católica romana para atrapar con argucia a buena parte de la humanidad, engañándola en el sentido espiritual, haciéndole creer lo falso por verdadero, porque esa secta tiene el terreno preparado desde tiempos atrás, porque fue ella misma la que abonó su terreno. Porque primero, por un lado, prohibió la lectura de la Biblia en el próximo pasado, hace unos 500, 600 años. Y vuelvo a recordar, en la época de la Inquisición, las cruzadas, el oscurantismo y el siglo de hierro, porque algunas personas parecen que no conocieran la historia, otros que no quieren conocer la historia y otros que conociendo la historia no quieren que se la recordemos. Pero es necesario hacerlo porque nuestras prédicas también encuentran fundamento histórico. Entonces sabemos pues que ella prohibía la lectura de la Biblia y solamente se podían leer las Biblias que ella autorizaba. Y luego después, cuando la gente o las personas leían la Biblia de manera clandestina, oculta, para no ser quemados como herejes o considerados brujos, hechiceros y de cuanto se le ocurriera a los curas y a los obispos, que eran quienes acusaban y eran los jueces que condenaban, es decir, eran juez y parte. Entonces, ahí
empezaron no solamente ya a prohibir la lectura de la Biblia, sino empezaron a quemar las Biblias que ellos no habían autorizado. Pero todo eso tenía un propósito, cual era que la humanidad no pudiera enterarse y conocer las Sagradas Escrituras, y de hecho la mantenían en la ignorancia de la palabra de Dios, y efectivamente lo logró, porque la mayoría de la humanidad no lee la Biblia y además no conoce entonces la palabra de Dios, y por eso son fácil presa para el engaño. Y cuando una persona conoce un tema y la otra persona es ignorante, así la persona que conozca el tema se lo revuelva, la otra cree lo que le dice porque sabe que ella sí conoce ese tema. Es decir, si yo leo la Biblia y la persona que me escucha no conoce la Biblia, ella cree lo que yo le diga, hasta cuando se tome el trabajo de leer la Biblia y darse cuenta que el mentiroso soy yo. Eso es lo que ellos hacen. Leen la Biblia, pienso yo, y cuando la predican, la revuelven para que el que venga atrás no se tome el agua clara, sino el agua turbia. Eso lo he dicho varias veces, pero es bueno insistir para ver si se despierta en cada uno de nosotros el afán y el interés por leer la palabra de Dios. Entonces, hoy la humanidad y los católicos principalmente no leen la Biblia. Entonces, lo que decimos, se dejan arrastrar por los curas que les predican en la misa lo que a ellos se les antoja. Así también igual hacen algunos pastores en sus congregaciones, que no se sujetan a lo que está en las Sagradas Escrituras, pero entonces los feligreses o los cristianos no indagan, no se preguntan si están siendo guiados realmente por lo que Dios dice en su palabra, o si por el contrario están siendo llevados sin saberlo como huella al matadero por los caminos de la destrucción de sus almas. Yo estoy completamente seguro que mis prédicas no le caen bien a mucha gente, pero como lo he sostenido desde el comienzo, yo no estoy aquí para agradar a nadie en particular, sino para predicar la palabra de Dios y agradar solamente a Dios y a nadie más. Pero el mensaje, Dios quiera que llegue a muchas personas para que despierte sus oídos y abra sus ojos y puedan entender la palabra y el mensaje de Dios. Entonces mucha gente me van a considerar como su enemigo espiritual, porque lo que se predica en la Biblia, que es lo que yo predico, tal y como está escrito, es contrario a la fe que ellos tienen. Y yo les he explicado que es muy, pero muy difícil que una persona que tiene una conciencia de fe arraigada desde su niñez, cuando tiene los 40, los 50, los 60 años, le cuesta mucho trabajo dejar de creer en los muñecos que cree para creer en el Espíritu solamente en Jesucristo. Eso no es una tarea fácil, pero Dios hace la obra. Pues bien, hermanos, a mucha gente también obvio que le arde cuando se le dice la verdad en la cara. Pero si la verdad es la que está en la Biblia, pues el disgusto no debería ser conmigo, sino con Dios, que fue quien la escribió a través de sus profetas. Entonces sea para Dios toda la gloria, toda la alabanza, toda la honra. Y si predicar la palabra de Dios me ocasiona enemistades, disgustos, escarnios, vituperios, pues yo tengo que recibirlo, porque yo estoy predicando la palabra de Dios y no estoy aquí para engañar a ninguno. Por lo tanto, debo recibir todas las críticas y dicterios con mucha humildad, sabiendo que le sirvo al Todopoderoso,
al Rey de Reyes, Señor de señores y Dios de dioses. Amén. Y que no estoy en manera alguna adulterando las Sagradas Escrituras, como lo ha hecho la secta católica romana desde sus orígenes. Entonces, lo importante es, en este tema, iniciarlo, gracias a Dios, con la historia que nos indica cómo se inicia la adoración de la divina madre o de la diosa madre o de la reina de los cielos, como quiera que la llamen, la madre de Dios. Pero ya vamos a ir decantando la historia para que conozcan los orígenes de una creencia originada en el paganismo. Entonces, por eso yo les pido a los católicos, respetuosamente, pero con valor civil, que antes de lanzar epítetos hirientes en mi contra, reflexionen, mediten, piensen y lean la Biblia para que establezcan la veracidad de mis afirmaciones y eviten incurrir en juzgamientos a priori, recordando lo que dijo Dios nuestro Señor Jesucristo en Mateo 7, del 1 al 6, cuando dice el juzgar a los demás. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Es decir, hay mucho demonio en la calle al que tú le tiras la perla, que es la palabra de Dios, y en vez de alimentarlo, lo que hace es que se enfurecen contra ti. ¿Por qué? Porque les estás atacando su fe errada y le estás predicando la verdad contrario a lo que ella cree. Pues bien, la secta católica romana, a la luz de las Sagradas Escrituras, se dio a la abominable tarea de distraer la atención de sus feligreses hacia otras tendencias no santas y que no tienen respaldo bíblico, conduciéndonos e imponiéndonos, porque yo me incluyo, porque yo fui víctima de ese engaño. Durante 33 años viví engañado, fui utilizado como idiota útil. Entonces, desde sus inicios, lo que ha hecho es conducirnos e imponiéndonos ritos, creencias y prácticas para que pongamos nuestra fe en personas o en nombres de muertos o difuntos que ellos mismos han beatificado y canonizado y elevado a la categoría de santos, santas y santísimas. Y entonces las representan en una estatua de palo, yeso, madera, piedra y metal, que ya sabemos que de acuerdo con el Salmo 115 no tienen vida, no hablan, no ven, no oyen, no palpan, no caminan. Entonces, allá es donde nos han conducido, es decir, a embrutecernos. A eso es que nos llevaron. Gracias a Dios me liberó de esas enseñanzas demoníacas, porque es que ya lo dijimos, lo que los gentiles sacrifican al demonio lo sacrifican. Primera de Corintios 10, 14 al 22. Entonces, ¿por qué? Cuando yo voy a hablar de María, ¿tengo que hablar de la idolatría? Pues claro, porque de María lo que hay es estatuas.
con diferentes nombres: Rosario, Fátima, Chiquinquirá, Carmen, Guadalupe. Bueno, una cantidad inmensa de muñecas que las gentes ignorantes de la palabra de Dios adora. Le reza, porque eso no es oración, le reza. Y le piden milagros y le prenden velas y le hacen procesiones y creen que esa estatua tiene poder cuando es un artículo que tú lo compras en un almacén en Barranquilla, en Santa Marta, en Bogotá, por 500 pesos o por 1,000 pesos. Ninguno de esos sirve, nada de eso sirve. Es como orarle a un poste de la corriente eléctrica. Pero bueno, cada quien en su ignorancia puede creer en lo que quiera, porque para eso tenemos el libre albedrío. Pero los testigos de Jesucristo que conocemos la palabra de Dios, estamos obligados a despertar a la humanidad. Tenemos que encargarnos de abrirle los ojos y los oídos espirituales al mundo, porque la gente no puede seguir en la ignorancia. A la gente hay que predicarle el evangelio tal y como está en las Sagradas Escrituras. Entonces, claro, cuando ellas canonizan a una mujer cualquiera que dicen que es santa, que era pía, que era buena, que se sacrificaba por los enfermos, ayudaba a los pobres. Pues así hay mucha gente en el mundo y nadie se da cuenta. Pero lo que hacen es que cada vez que canonizan o beatifican a un difunto, a una difunta, es otro muñeco más que le incluyen a la lista de la católica romana, y ya uno no sabe ni cuántas estatuas tienen para adorar. Tienen de toda la clase, de todos los nombres: negros, monos, rojos, verdes. Es decir, es una cuestión escandalosa, espiritualmente hablando. El demonio lo que está haciendo es desbaratando gente espiritualmente. Esa es la verdad, hermano. Y ellos son sus obreros. Ellos son los que se encargan de desviar a la gente de la creencia en el Dios verdadero. Porque sabemos que la idolatría está maldita por Dios. Por algo dice en la Biblia: maldito el hombre que construye un muñeco, que se hace una imagen, un ídolo, es maldito. Y esa maldición obviamente se extiende para el que la adora. Entonces, pero ¿cuál es el propósito de distraer y engañar a la gente para que crean en otros nombres? Para que la gente no descubra, no lea, no entienda que solamente hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad, sin tener ninguna estatua al frente, ni a los costados, ni a la parte de atrás. Arrodillarse, cerrar los ojos y orar a Dios. Solo en tu cuarto ora, que tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público, dice Jesucristo en Mateo. Entonces, claro, ese engaño al que a ti te someten desde niño, cuando ya tú tienes 40, 30, 60 años, es muy difícil desarraigarlo de tu cabeza. Hay que insistir en eso. Y yo tengo que repetirlo. Porque está prohibido desde el comienzo, y así lo hemos sostenido aquí, que se adore y se enseñe y se predique en el nombre de Jesús. Y ya lo hemos dicho que lo prohibieron los sacerdotes y los antiguos integrantes del concilio cuando los apóstoles predicaban el evangelio. Y dice en el capítulo 5 de Hechos, versículo 40, y convinieron con él, es decir, con Gamaliel el fariseo, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Porque eran perseguidos. Los que predicaban el nombre de Jesucristo eran encarcelados. Ya hemos hablado de Saulo de Tarso, que fue más tarde el apóstol Pablo, que delante de él
lapidaron al profeta Esteban, que él los mandaba, los perseguía, los azotaba, los encarcelaba y hasta los mandaba a matar o los mataba él mismo, no sé. Pero cuando iba para Damasco, acuérdense que lo hemos dicho, la luz lo tumbó a tierra y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: Señor, ¿quién eres tú? Y él dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y Pablo enseguida entendió y dijo: dime qué tengo que hacer. ¿Por qué? Porque cuando Dios se te revela, hermano, toda esa serie de mentiras, toda esa telaraña del engaño, toda esa trampa espiritual sale de tu mente. Yo era uno, vuelvo e insisto en ello. Yo usaba medallitas, estampitas, escapularios, oraciones, rosarios y bueno, muñecos sí no tenía. Pero los tenía guindados aquí a manera de escapulario, que era lo mismo. Pero cuando yo entendí la palabra, fue lo primero que deseché. Sin que nadie me obligara, personalmente tomé la decisión de inmediato. Y todo eso lo quemé. Y lo que era de metal lo levanté a martillo. Porque me di cuenta que son inútiles, que no sirven para nada, tal y como dice en Isaías 44, del 9 al 20. Ahora bien, esa santorragia que padece la católica romana es una artimaña muy astuta. Y en lo que respecta a las santas, obviamente cuando tú le hablas a una persona, sea hombre o sea mujer, y lo tocas por el lado de la madre, ellos saben que el hombre siempre quiere a su madre y quiere a su padre, pero se ha hecho más énfasis en el amor maternal. Pero ahora veremos cómo se desarrolla la historia para que esa creencia en la diosa madre o en la divina madre haya llegado hasta los cimientos de una iglesia que en la antigüedad no permitía ese tipo de cultos. Pues bien, claro, al explotar el amor que las personas tienen por su madre, ellos buscaron la forma de, digamos, de atraer, más bien de enganchar a mucha humanidad pagana. Y la enredaron en el cuento de la Santísima Virgen María. Y llamaron a su iglesia la Santa Madre. En espíritu eso se nota la oposición al Santo Padre. Pero además de eso le pusieron un jefe que se llama el Papa y que ellos tienen que llamar el Santo Padre. Esta mañana repasando la carta que Harry Truman, el presidente de los Estados Unidos, le mandó a Augusto Pacelli, Pío XII, cuando le decía: yo no lo puedo llamar a usted su santidad, porque ese es un título que solo le corresponde a Dios. Y así es. El nombre del Santo Padre en cabeza de un hombre es una blasfemia. Eso es la verdad. Pero ya llegará el momento en que trataremos otros temas en donde podemos ser mucho más profundos en eso. Vamos a ocuparnos del tema de María. Entonces, uno de los ejemplos históricos más sobresalientes de cómo el paganismo babilónico de la Torre de Babel ha continuado hasta nuestros días puede verse precisamente ahí, en la forma en que la secta romana inventó el culto a María para reemplazar el antiguo culto a la diosa madre de Babilonia. A ver, Semiramis tenía como esposo a Nimrod. Y Nimrod falleció. Pero Semiramis, en adulterio, quedó embarazada. Y muerto Nimrod, se ideó
como astuta que era, la idea de decir que ese que estaba en su vientre era Nimrod, su esposo, que había subido a los cielos y se había convertido en el sol y luego se había autoconcebido en su vientre, y que el hijo que ella tenía en el vientre y ella eran divinos, y que el hijo que nacía, que le pusieron Tammuz, T-A-W-M-U-Z, había sido concebido de manera sobrenatural. Oigan bien más o menos los orígenes de la diosa madre. Esta historia era completamente conocida en la antigua Babilonia y se desarrolló el culto bien establecido que denominaron el culto de la madre y el hijo. Numerosos monumentos de Babilonia muestran a la diosa Semiramis con su hijo Tammuz en sus brazos, así como presentan a María con el supuesto niño Jesús en sus brazos. Igualito, es una copia de Semiramis con su hijo Tammuz en los brazos, que era la diosa pagana de Babilonia. Claro que entonces, cuando sucedió la Torre de Babel, lo de la Torre de Babel, y hubo la confusión de lenguas, y esa costumbre se regó en los países distintos a Babilonia, entonces cada una le fue poniendo un nombre diferente, pero era la misma Semiramis. Por eso dice, cuando el pueblo de Babilonia fue disperso en las varias regiones de la tierra, llevaron consigo el culto de la Divina Madre y al Dios Hijo. Lo transmitieron a otros pueblos y naciones, y entre ellos a Israel, que estuvo cautivo durante 70 años en Babilonia. Eso lo sabemos. Cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, se llevó cautivo a Israel para su país. Ahí fue cuando el pueblo judío se apartó de Jehová y empezó a adorar a una diosa falsa. Esa es la historia, hermanos. Sino que claro, si nosotros no averiguamos, si no investigamos, pues seguimos creyéndonos el cuento que nos han echado por fuera de las Escrituras. Entonces esto explica por qué todas las naciones en tiempos pasados adoraban a la Divina Madre y a su Hijo de una u otra forma, aún siglos antes de que el verdadero Salvador, nuestro Señor Jesucristo, naciera en este mundo. Es decir, es una costumbre, un rito pagano, una práctica del demonio que viene desde siglos antes de nacer Dios, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en los diversos países donde se extendió este culto, a la madre y al hijo eran llamados por diferentes nombres debido a la división de los lenguajes en la Torre de Babel. Pero la historia básica sigue siendo la misma. Y entonces cambiaban de nombre. Por ejemplo, los chinos la llamaban la diosa madre Xingmo o Santa Madre, y se representaba con un niño en los brazos y rayos de gloria alrededor de su cabeza. Los hermanos veneraban a la Virgen Erta con un niño en los brazos. Los escandinavos la llamaban Disa y también la representaban con un niño en los brazos. Los etruscos la llamaban Nutria. En India la llamaban Indrani, que también era representada con un niño en los brazos. Y también entre los druidas adoraban a la Virgo Partitura como a la Madre de Dios. La madre babilónica era conocida como Afrodita o Ceres por los griegos, Nana por los sumerios, como Venus o Fortuna por sus devotos en los viejos días de Roma. Su hijo era conocido como Júpiter. Por algún tiempo, Isis, la gran diosa, y su hijo Iswara han sido venerados en la India, donde se han erigido grandes templos para su culto. En Asia, la madre era conocida como Cíbeles y su hijo como Deoius.
pero no tomando en cuenta su nombre o lugar. Semiramis, o la madre de esa divina, era la esposa de Baal, la esposa de la figura del demonio, la que también llegaron a adorar los israelitas y a la que le sacrificaban los hijos y la ponían a calentar porque eran estatuas de hierro, y cuando el hierro o de no sé de qué metal estaba al rojo vivo, en los brazos colocaban a la criatura haciéndole sacrificio de sus propios hijos a los muñecos de hierro. Sí, la ceguera espiritual más grande de la humanidad es esa. Pero entonces, no tomando en cuenta su nombre o lugar, que allá la llamen Cíbele, allá Edra o cualquier otro nombre que le pongan, la reina virgen del cielo, quien dio fruto sin haber concebido, supuestamente, era desde la antigüedad la esposa de Baal, el demonio. En Éfeso, acuérdense que hemos hablado de eso. Los efesios tenían a Diana, que era la gran madre. El templo dedicado a ella en esa ciudad era una de las 7 maravillas del viejo mundo. Yo me acuerdo de algunas: el Coloso de Rodas, los jardines colgantes de Babilonia, la Torre de Babel. Todo eso se consideraba antes como una de las 7 maravillas del mundo. Y allá los efesios la consideraban una maravilla del mundo. Y se acuerdan que hacían las estatuillas no solamente de la madre Diana, sino también del templo de la diosa Diana. Y decían: diosa Diana, la madre de los efesios. Ahí está en Hechos de los Apóstoles. Entonces, cuando los hijos de Israel cayeron en esa apostasía, se descarriaron y empezaron a hacer este culto a la diosa madre de origen babilónico. Como podemos leer en el libro de los Jueces, capítulo 2, versículo 13, que dice: y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, por poner algunos ejemplos de la idolatría pagana, que la secta romana copió de la costumbre de Babilonia. Astarot era el nombre bajo el cual la diosa era conocida por los hijos de Israel. La llamaban la reina del cielo, como leemos en la Primera de Reyes, capítulo 11, del 1 al 10, Biblia Reina Valera, que nos dice y enseña: apostasía y dificultades de Salomón. Miren desde dónde viene esto. ¿Por qué? Porque era que Dios le decía a los israelitas: bueno, yo te voy a llevar a la tierra prometida, pero cuando saques de su tierra al fereceo, al jebuseo, al amorreo y a todos esos pueblos, no vayas a hacer lo mismo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque Dios sabía que todos esos pueblos eran idólatras y paganos. Y si ustedes se mezclan con esa gente, van a terminar adorando muñecos de palo. Y eso fue lo que sucedió. Israel, como pueblo de dura cerviz, no obedeció a Dios. Se mezclaron con los pueblos del alrededor, donde Dios los hacía ganar batallas para recuperar esos territorios, y después terminaron adorando los muñecos que adoraban esos pueblos. Eso se los dijo Dios antes de llevarlos a la tierra prometida. Por eso dice en la Biblia, mire usted que Salomón, que fue considerado el sabio en la antigüedad y en el pueblo de Israel, dice en la Primera de Reyes 11, del 1 al 10, lo siguiente: apostasía y dificultades de Salomón. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues,
se juntó Salomón con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, hijo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. E hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Esto lo que es lo que nos ha enseñado la Iglesia Católica, o la secta católica romana, a adorar ídolos de palo, de yeso, de metal, de piedra, de oro, de cobre, de cuanto icopor haya, o de plástico. ¿Para qué? Para que no guardemos los reglamentos, las instrucciones y los mandamientos de Dios. Recordemos lo que dice en Éxodo 20. Cuando le entrega los 10 mandamientos a Moisés, le dice: no te harás imagen ni semejanza de cosa alguna que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la generación de los padres hasta los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. ¿Por qué? Porque es que el idólatra aborrece a Dios. Esa es la palabra de Dios, y así hay que predicarla, y así hay que enseñarla, a ver si nosotros nos desprendemos de esas creencias en estatuas de yeso, en estatuas de plástico que no sirven para nada. Pero eso es lo que enseña la Iglesia Católica Romana. A lo que tú entras enseguida encuentras 10, 15, 20 y un cuartico de almacenamiento allá donde tienen las que no tienen en uso, y tienen 20 y 30 más allá colgadas, de San Pancracio, de San Nepomuceno, de San Luis Beltrán, de todo el que a ellos se les ha antojado, distrayendo la atención y la fe de la gente para que no crean en Jesucristo, que es el verdadero Dios y la vida eterna. Juan 5:20, primera de Juan 5:20 y 21. Entonces yo lamentablemente tengo que ir en contravía de algunos amigos que tienen una fe aferrada a unas estatuas de palo, y decirles lo que dice Dios en su palabra, que no sirven para nada, que se disgusten, que no me hablen. La gloria sea para Dios, pero yo no puedo cambiar la palabra para congraciarme con ellos. Me da mucha pena. Entonces, el pueblo judío conoció a Dios de cerca, y vio sus portentos y sus maravillas y milagros, pero apostató de la fe en Jehová. Por eso Jehová siempre dijo que ellos eran un pueblo de dura cerviz, es decir, que no agacha la cabeza, pueblo terco, obstinado. Abandonó a Jehová por seguir los ídolos de palo que adoraban los pueblos que ellos derrotaban por la ayuda de Jehová. Hermanos míos, que en apariencia
Estoy predicando el culto a María, pero tengo que hablar de la idolatría y tengo que hablar de que Dios es uno solo y que la idolatría es lo que les decía desde el comienzo. En la Biblia todo está ordenado, todo está concatenado, todo concuerda. De manera que no hay una palabra suelta de Génesis al Apocalipsis, porque el autor de la Biblia es uno solo. Y como decía antes, la Biblia no fue hecha en ningún rincón, ni es de interpretación privada. Esto es por revelación, hermanos. Bendito el Señor. Acuérdense que en la Biblia dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y todo aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Esto no es porque me lo enseñó varón sobre la tierra, a mí particularmente. A mí no me lo enseñó varón sobre la tierra. Y he dicho que cuando creí, lo que tuve fue claridad mental. Que yo no vi ángeles ni orquestas de arcángeles tocando trompeta, ni piano, ni volando. No. Fue claridad mental lo que me dio Dios para entender su palabra y desechar de mi mente toda esa serie de teorías, de ideas y de prácticas que hacen los que adoran a Satanás. Bendito sea el Señor. De manera, hermanos, que recordemos, cuando Moisés fue a recibir de Dios las tablas de la ley, el pueblo israelita, viendo que Moisés ya tenía 40 días de haber subido al monte y que no bajaba, dijo, no, a este Moisés algo le pasó. Vamos a hablar con Aarón, y le dijeron a Aarón que le hiciera un becerro de oro. Y llegó Aarón y le pidió los aretes, las pulseras, las esclavas, las cadenas, y cogió todo ese poco de prenda, lo fundió y les hizo el buey. Y entonces el pueblo israelita, festejando, tomando y bailando por y alrededor de la estatua, diciendo que ese buey que acababa de hacer y de fundir Aarón era el que lo había librado del cautiverio en Egipto, donde duró 430 años como esclavo. No le dieron la gloria a Dios. No se acordaron que Dios dividió el Mar Rojo para sacarlos de allá, que mató al ejército de los egipcios y al propio faraón en las aguas del mar. No se acordaron de nada de eso, de que los alimentó con el maná en el desierto, que les mandó codornices tiernecitas recién muertas cuando pidieron carne, y Dios les dijo que se la iba a dar hasta que le salieran por la nariz. Es decir, no se acordaron de nada de eso, mandaron a hacer un muñeco para decir que ese era el Dios que los había sacado de allá. ¿Y qué hizo Moisés? Para resumir la historia, Moisés, cuando llegó, se dio cuenta de que ellos no estaban. Dios le dijo, anda, ve, porque ese pueblo tuyo se ha corrompido. Déjame que encienda mi ira en ellos y los consuma, y yo de ti haré una nación grande. Entonces, cuando Moisés llega y los encuentra saltando y bebiendo y festejando por la hechura del muñeco, del becerro de oro, ¿qué hizo Moisés? Moisés cogió el muñeco, lo redujo a polvo, lo echó en el río y puso a los judíos con la boca abierta para que se lo tragaran, para que se tragaran el muñeco hecho polvo. ¿Por qué? Porque es una blasfemia, es un pecado de muerte y es una ofensa tremenda a Dios el que adora ídolos. Todo eso lo hemos explicado.
así nos tienen confundido con el tema de la Santa Madre. Y ya sabemos que ese tema de la Divina Madre, de la Santa Madre, de la Gran Madre, de la Reina de los Cielos, no es una cuestión nueva, que es una cuestión que viene de hace siglos, desde antes de que naciera Dios nuestro Salvador Jesucristo, y que fue una costumbre pagana adoptada por la Iglesia Católica de Roma para atraer creyentes, y les aceptaban que hicieran su práctica a la madre para ella engrandecerse y aumentar en número. Ya vamos a continuar sobre eso en la próxima prédica, que si Dios quiere será mañana a las 2 de la tarde, para que desenterremos los orígenes de la adoración de la Madre Gran, o de la Gran Madre, o de la Reina de los Cielos, o de María la Virgen, o de la Santísima Virgen. Bendito sea el Señor, hermanos. Tenemos que predicar el Evangelio tal y como está en las Sagradas Escrituras. Quitar la venda que le ha puesto la católica romana a la humanidad en los ojos. Destaparle los oídos para que se den cuenta que están siendo guiados por caminos que conducen a la muerte eterna. En Isaías 2:13 lo dice claramente: pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Bendito sea el Señor. Si Dios nuestro Señor Jesucristo quiere, mañana a las 2 de la tarde por este mismo medio continuaré predicando el tema: el culto y la adoración de María. ¿Cuál es el origen de este culto pagano? Que Dios nuestro Señor Jesucristo nos bendiga a todos. Amén. Bendito el Señor.